Mi nombre es Roberto Fuertes Manjón, soy profesor de la Midwestern State University y el título de mi ponencia es Costumbrismo y mensaje patriótico en la obra de los ilustrados filipinos, Madrid como referente nacional en impresiones de Antonio Luna y Novicio. La literatura costumbrista filipina, cuyos ejemplos más significativos los encontramos en Ninay de Pedro Paterno, Noli Me Tangere de José Rizal y 5 horas en el limbo o Nuestras tataranietas de José Felipe del Pan, no solo recrean tipos y costumbres, sino que forman parte de un proyecto nacionalista sustentado en el intento enaltecedor de una sociedad de la que resaltan su exotismo, valores morales y belleza. Este objetivo ennoblecedor del mundo filipino pervivirá en la obra de Antonio Luna y Novicio, Impresiones, recopilación de artículos que habían aparecido en La Solidaridad, el periódico de los ilustrados filipinos en España. Lo que distinguirá esta obra de las anteriores es el hecho de que su autor añade una nueva perspectiva, al ofrecernos un análisis comparativo entre el mundo degradado peninsular y el idealizado y añorado filipino. Antonio Luna y Novicio, con una trayectoria vital sumamente interesante, ya que unió a su condición de farmacéutico e investigador la de militar y hombre de letras, recogerá en esta obra sus experiencias en España, ofreciéndonos una visión irónica y desencantada y sobre todo desmitificadora de España, en la que a través de una técnica contrapuntística nos transmite una acerba crítica de la metrópolis a la que percibe como ignorante, empobrecida, racista e incapacitada para dirigir su imperio. El propósito de mi trabajo consistirá en estudiar cómo se inserta esta obra tanto en el contexto cultural de la época como en las manifestaciones del costumbrismo filipino y peninsular, así como el papel jugado por la capital de España en la transmisión del mensaje reivindicativo nacionalista de los ilustrados filipinos. En realidad, esta sucesión de cuadros de costumbres, que cuando fueron publicados en el periódico Solidaridad no eran más que críticas individualizadas sobre aspectos puntuales de la sociedad española, se convierte, al ser publicado como libro, en un instrumento político a favor de la emancipación de las Filipinas, contribuyendo a la formación de un estado de opinión entre la intelectualidad filipina, no a través de una elaborada producción ensayística, sino mediante la manipulación de la realidad. Es claramente la utilización del costumbrismo como arma política, incidiendo de forma sesgada en los defectos de un país, que son reales, para evitar aceptar hechos que iban en contra de sus tesis, como era la existencia real de reformas realizadas en relación con las Filipinas, un anhelo largamente sentido por los ilustrados. Como nos recuerda el historiador filipino José Arcilla, a finales del siglo XIX daban fruto los esfuerzos de los ministerios de ultramar y educación en España por introducir la modernidad en la colonia filipina. La Universidad Dominica de Santo Tomás había ampliado sus estudios en ciencia y medicina. Se habían creado escuelas técnicas de náutica, comercio y bellas artes, y lo más selecto de aquella juventud completaría su educación superior en centros europeos. Primordialmente mestiza, de origen chino y español, había ascendido a puestos de poder y alcanzado influencia como consecuencia de las reformas llevadas a cabo durante el reinado de Carlos III en el siglo XVIII, con el establecimiento del Consulado de Manila en 1769 y la Sociedad Económica de Amigos del País, que impulsó la agricultura tanto del café como del azúcar o el tabaco. Con ellas se pondrían las bases económicas de una nueva clase de propietarios rurales e intermediarios que cristalizaría en la segunda mitad del siglo XIX en una clase media de la que se nutriría un grupo escogido conocido como los Ilustrados,
quienes unían a una excelente formación cultural y profesional, con estudios en medicina, leyes, farmacia o teología, una profunda identificación con los valores hispánicos. Esta nueva élite de hombres cultos y bien educados, nos indica Arcilla, hablaban, leían y escribían en español y conocían las costumbres y gustos españoles. Cito, su sociedad ideal era una Filipinas hispanizada, diferente de la Filipina de los indios, los pobres. A este grupo selecto, fin de cita, a este grupo selecto pertenecía Antonio Luna y Novicio, nacido en Manila en 1866, quien realiza estudios en el Ateneo de Manila. En 1890 decide partir a España a fin de seguir sus estudios, donde se doctora en farmacia. 4 años más tarde regresa a las Filipinas. Detenido en Manila, es enviado a España, e inmediatamente, 4 años después, regresa a las Filipinas y posteriormente participa en la guerra filipino-americana, alcanzando el grado de general y muere asesinado por los propios filipinos cuando tenía 33 años. Su obra literaria no puede desligarse ni del desarrollo del costumbrismo ni del pensamiento español del XIX, con los que comparte temática así como enfoques y técnicas. Como componente de la comunidad ilustrada de la que formaron parte, entre otros, José Rizal, Graciano López Jaena, Antonio Luna y Novicios, el hermano de este autor, o Pedro Paterno, comparte una mentalidad liberal de carácter reformista con un intenso enfoque nacionalista que se verá incrementado por la falta de respuestas adecuadas del gobierno español a sus propuestas. Era sabido que en un principio ni Rizal ni sus seguidores deseaban la independencia de España, pero sí querían una igualdad de trato con los españoles llegados a Filipinas desde la península ibérica. ¿De acuerdo? Para ello demandaron reformas políticas, económicas, religiosas y sobre todo para ellos era fundamental la representación de los filipinos en las Cortes Generales, la consideración de Filipinas como provincia de España y la secularización del clero. Este ansia de reformas y el cambio de actitudes ante los filipinos y su cultura será el objetivo final de Impresiones, aunque el procedimiento utilizado difiera sustancialmente del llevado a cabo por otros ilustrados, al incidir solamente en los rasgos negativos que caracterizaban a la nación española, que es, o era, por un lado, el reflejo de su profunda insatisfacción personal y, por otra, un uso manipulador y sesgado de la realidad, al ignorar los esfuerzos de una parte de la intelectualidad española por encontrar soluciones a problemas que estaban enquistados en el país durante más de una centuria. Suponía ignorar la tarea de un selecto grupo de intelectuales con los que precisamente él y los otros ilustrados se relacionaban y compartían valores, conscientes de la dependencia del país, surgidos del fracaso de la Revolución de 1868 y de los cuales la mayor parte estaban ligados a la institución libre de enseñanza, que se ponen en acción para lograr la revalorización de toda nuestra cultura y encontrar las señas de identidad perdidas a través de una serie de reformas de carácter modernizador. Una actitud que ya se había conocido en las Filipinas en el trienio liberal, en el que se impulsó un movimiento aperturista, reformador y profundamente modernizador. Antonio Luna y Novicio estaba familiarizado con aquella corriente aperturista que conoció en Filipinas, integrada por un sector de la clase dirigente dialogante y propicia a las reformas en ultramar e incluso a la emancipación de las colonias, como Segismundo Moret, Manuel Becerra o Miguel Moraita, liberales de filiación krausista o masónica. No obstante, Antonio Luna ignora estos esfuerzos,
llevando a cabo en impresiones una acción demoledora contra la política y el pueblo español que estaba justificada por la realidad social, pero que no era representativa de las relaciones gobierno-ilustrado. Nos interesa por estos esfuerzos de aproximación hacia su cultura ni por el espíritu de cambio. Su crítica a España se basa precisamente en realzar lo que separa la metrópoli de sus posesiones y sobre todo lo que le diferencia de Europa y de los modelos que considera como un mundo civilizado a imitar. Se dirige al lector en la introducción de la obra Impresiones para justificar sus objetivos y frustraciones, tratando de edulcorar su actitud crítica, preguntándose con cierta ironía. Cito: ¿y si mi objetivo era pintar algunos cuadros, érame posible dibujar otras líneas distintas de las que daba el modelo? Fin de cita. Encontramos en esta introducción los rasgos fundamentales de la obra. Por un lado, la actitud crítica y degradadora de una realidad que percibe desde una actitud resentida y con una clara intencionalidad política. Por otro lado, la utilización de Madrid como símbolo del Estado de una nación y sobre todo de cabeza de un imperio. Y finalmente, la utilización de una técnica contrapuntística que trata de resaltar y ennoblecer todo lo filipino y degradar todo lo español. En sus primeras impresiones, la España y Madrid, idealizada por la visión transmitida a los ilustrados de las Filipinas, se desvanece. En su viaje de Barcelona a Madrid, lo que encuentra es un, cito, país montañoso, árido y desierto, la naturaleza raquítica y empobrecida, sin sembrados los campos y doquiera peñas y pedruscos. En resumen, un confuso montón de ventorros sin orden ni concierto que parece como chocarse los unos con los otros. Curiosamente, era el mismo paisaje que inspiraría a la generación del 98 en su búsqueda de la esencia de España. Confiesa que, cito, en vano buscaba ese algo poético y encantador que respiran los alrededores de París y Londres. En vano buscaba la coquetería de los chalets, de los jardines, de las praderas, que en estas grandes ciudades alegra el espíritu. Fin de cita. A la naturaleza árida de Madrid, él opone la exuberante vegetación y variedad de las Filipinas. Dice, cito: yo buscaba el aire puro de nuestros bosques, en donde las cañas y los cocoteros, los mangales y los balitis oscurecen el suelo, el perfume embriagador que exhalan los frutos y las flores de nuestras huertas y jardines, la lluvia de rayos de sol que se infiltra por el ramaje espejo, manchas de verdura extensas, arroyuelos que murmuran serpenteando por riberas encantadoras tapizadas de verduras. Para los ojos, luz, belleza y poesía. Un claro cielo de infinito azul, en fin, aquel sublime y misterioso espectáculo de un país tan bello que llena el corazón de pensamientos diversos. Es la sublimación de la belleza, el paraíso en la tierra y la magnificación del poder de la naturaleza. No es mejor su opinión sobre el pueblo madrileño, un pueblo ignorante, empobrecido, ocioso, agresivo y belicoso, que habla a gritos, que come y bebe como animales, amante de los toros, lujurioso e ignorante, que baila de forma descontrolada y lasciva. Todo reflejado a través de cuadros que cargan las cintas en lo sombrío, acercándose más a las pinturas negras de Goya que al costumbrismo de Estévez Calderón. Lo define así, cito: por vanidad espléndido, egoísta por naturaleza, dominando con el fingimiento sus malas inclinaciones, todos sus actos parecen bromas de buen género, sin fin determinado, preconcebido, espontáneo al exterior, pero que quizás envuelva mucha doblez y mucha mentira. Para él, la vida es carnaval completo, por eso se presenta siempre con el rostro cubierto por la careta. Y continúa diciendo, cito: su moreno rostro, su barba un tanto descuidada,
El cigarro medio apagado en la boca, sostenido con los dientes, el sombrero inclinado y cierto abandono original son para mí carta de nacionalidad suficiente para hacer una verdadera clasificación. Pero en lo que, fin de cita, pero en lo que incide de forma especial es en la mala educación y en las formas racistas de comportamiento. De este racismo y de la falta de respeto hacia los filipinos y sus derechos nace el resentimiento que permea la obra. Se siente insultado por la actitud de los madrileños, en los teatros, en los paseos, en las reuniones, en todas partes, siempre la misma revista general sobre mi persona, la sonrisa de la burla amalgamada con la mirada medio altanera, medio estúpida. Muchas veces, al pensar en estas espontáneas manifestaciones, me pregunto si estoy en Marruecos, en las peligrosas comarcas del Rif, y hasta llego a dudar si vivo en la capital de una nación europea. Fin de cita. Señala que tanto los cubanos como los negros, los negritos y las mulatas y los indígenas filipinos son los objetos de burla en Madrid. De las pocas cosas que realmente le llamaron la atención de forma positiva fue la belleza y la gracia de la mujer madrileña. Cito: las madrileñas son bonitas, caras de cera, rostro de transparente porcelana, que se harían pedazo con el chocar de un beso. Cutis de marfil, de pétalos de rosa que embriagan, que enloquecen. Ojos negros o azules que hablan a los sentidos más que al alma. Y aquellas finísimas pestañas que, describiendo pequeño arco, miran al cielo como indicando su procedencia. Fin de cita. Aunque esto lo contraponga con una acerada crítica sobre su personalidad. Es, cito, mezcla de ángel y de demonio. Ahora se entrega a los sublimes espasmos del sentimiento más puro para caer luego en los infernales alfilerazos de una sangrienta burla. En su natural verbosidad, torrente inagotable de sonidos persuasivos, cifra toda su superioridad. Fin de cita. Por el contrario, la mujer filipina es recatada, honesta, simple. Recuerda a su novia en Filipinas, Lolen, de la que destaca su, cito, suave cutis en aquel rostro ovalado, en donde había unos ojos parleros y cuyos destellos parecían reflejos de un corazón que sabía. Son, en resumen, las Filipinas, cito, de una sensibilidad exquisita. Su carácter sin dobleces, la melancolía de todo su ser que respira la majestuosa debilidad de la mujer, su alma, que dice lo que siente y siente lo que dice, la Filipina. Siguiendo la tradición de los viajeros franceses e ingleses del XIX, resalta en el español los rasgos orientales, pero asociados no con el extremo oriente, sino con el orientalismo exótico y bárbaro del mundo musulmán, asociado al sensualismo y la violencia. Es un exotismo que de forma sorprendente y opuesto a las valoraciones de la época se presenta como negativo. Le encanta relacionar a España con África o con el mundo oriental. Lo importante es señalar que hay algo en esta cultura que no es europea, algo primitivo, atrasado, degradado, lo que hace inviable su liderazgo como poder colonial. Es, en el fondo, la base de su ideario revolucionario y reivindicativo. Impresiones es una obra de difícil encaje tanto en el costumbrismo filipino como en el español. Las dos obras costumbristas filipinas más significativas, Ninay, considerada la primera novela filipina, y Nuestras tataranietas, se caracterizan por tener un enfoque completamente diferente, ya que, aunque en ellas se enaltezca lo filipino, no encontramos el componente contrapuntístico ni la actitud crítica. En Ninay, de Pedro Paterno, la característica costumbrista más patente en la novela es su descripción minuciosa de las costumbres filipinas. El autor
Había dedicado la mayor parte de su obra a la representación de las Filipinas. En otras dos novelas, 5 horas en el limbo o Nuestras tataranietas de José Felipe del Pan, se recrea la proyección de la mujer filipina a finales del siglo XX, su cambio de roles en la sociedad y su progresiva emancipación. Para terminar, como resumen, Impresiones es una obra que refleja perfectamente las contradicciones y ambigüedades en las que se movieron los ilustrados filipinos. Pero a diferencia de la obra de Rizal, con un claro espíritu reformador, o las de Pedro Paterno o José Felipe del Pan, de intención puramente enaltecedora, Impresiones viene mediatizada por el resentimiento y la manipulación. No hay duda de que la España que refleja es auténtica. La pobreza, la incultura, la degradación de las costumbres era una realidad. Lo que llama la atención es su obsesión por crear un costumbrismo de tipo didáctico y en el fondo político que limita e impide integrarla dentro del amplio movimiento intelectual de mutuo conocimiento entre Filipinas y España, que contribuyó a poner de manifiesto todas las contradicciones, aspiraciones y fracasos que definieron el ocaso del Imperio español. Esto es todo.